Listo, muchachos. Buenos días ahora sí nuevamente. Ya que empezó a ser grabada la videoconferencia, vamos a dar inicio a la introducción del tema del día de hoy, junto con la explicación del trabajo en clase, del trabajo en clase y del trabajo número 3, que es la tarea. Entonces, chicos, em, para el caso del tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a trabajar lo estipulado para las semanas 13 y 14 respectivamente. Lo que vamos a ver en las semanas 13 y 14 eh, van a ser las ecuaciones químicas y las reacciones químicas. Lo menciono en ese orden porque vamos a ver primero ecuaciones que reacciones químicas. Así en el programa esté escrito al revés, pero vamos a ver exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? En la semana 3 está estipulado lo de reacciones químicas y en la semana 14 lo de ecuaciones químicas. Voy a arrancar con lo de ecuaciones químicas, hago la introducción acerca de las reacciones y nos damos cuenta que para el caso de la actividad vamos a tener un trabajo acerca de las reacciones y para la tarea, que es el documento 3 vamos a tener un trabajo acerca de las ecuaciones. En, en esta entrega les comparto, les comparto el documento uno de desempeños, el soporte audiovisual que estoy acostumbrado a compartir, que no es tan largo, de 10 minutos, para que también pueda servirnos de soporte y de orientación a la introducción que les hago. Les comparto un video muy cortico de 2 minutos en donde interpretemos un poquito también o veamos lo que sucede en una reacción química. Eh, esta reacción la escogí porque me pareció bastante interesante, es la reacción entre el sodio y el agua y es una reacción bastante violenta. Para el caso de la página que ustedes ven en la parte derecha inferior derecha, perdón, encontramos algunas reacciones que nosotros vemos o no vemos, vivenciamos cotidianamente, solo que no, no les prestamos demasiada atención. Entonces, chicos, para el caso del documento 2 como les venía hablando, les hablaba acerca de las reacciones químicas. Y para el caso del documento 3 les hablaba algo acerca les hablaba acerca de las ecuaciones químicas. Buenos días, María, y buenos días, Juan Pablo. Entonces, esta es la actividad del día de hoy. Hablamos de reacciones. Para el caso de la tarea vamos a encontrar ecuaciones químicas, pero entonces ya ahorita las vamos a ver con más detenimiento. La actividad, por ahora nos vamos a centrar en la tarea y es por donde yo voy a empezar, que son las ecuaciones químicas. Para el cuarto punto de este trabajo, es simple, es identificar las partes en los espacios en blanco, como en este espacio, como en este espacio, completar el nombre de este apartado y el nombre del siguiente, del que se encuentra en color rojo. Lo que ustedes encuentran en la derecha son simbologías que me permiten dar una información adicional en las ecuaciones químicas. Entonces, chicos, voy a arrancar por acá, por ecuaciones, partiendo de que necesito que ustedes identifiquen las partes de las ecuaciones químicas para que podamos interpretar lo que es una reacción química. Por eso empiezo por los desempeños o bueno, por el tema de la semana 14 y no por el tema de la semana 13. A los chicos que llegaron hace poco a la videollamada, les estaba mencionando que íbamos a arrancar con el tema de la semana 14 y luego con el tema de la semana 13, porque para mí eh, es preferible que ustedes entiendan y que interpreten una ecuación química para que puedan interpretar y entender una reacción química. Es por eso. Para el trabajo del día de hoy en la actividad vamos a hacer algo relacionado con reacciones y para la tarea del documento 3 vamos a hacer algo relacionado con las ecuaciones. Entonces, chicos, para el día de hoy vamos a arrancar con una pequeña introducción acerca de las ecuaciones químicas y vamos a ver lo siguiente. Lo que ustedes ven a continuación es una ecuación química en donde podemos interpretar varias partes.
Pero entonces, ¿qué se entiende o qué se define por ecuación química, muchachos? Se interpreta como una ecuación química o se entiende como ecuación química una descripción simbólica de un componente químico. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros tenemos lo que les estoy encerrando a continuación, son símbolos. Y esos símbolos, ¿qué son? Son letras, pero además de ser simplemente letras, son representaciones de los elementos químicos de la tabla periódica. Entonces, una ecuación química muestra las sustancias que reaccionan y estos son los conocidos reactivos, estos de acá. Las sustancias que reaccionan o que interactúan son los llamados reactivos y estas son las sustancias o las especies químicas que me van a generar nuevas especies químicas o nuevos compuestos, ¿de acuerdo? Eh, estas sustancias que se generan son las conocidas productos, ¿de acuerdo? Es decir, las sustancias que reaccionan y que interactúan para generarme nuevos compuestos son son las sustancias o las especies químicas que pasan a llamarse productos, que es lo que se genera de la reacción, ¿de acuerdo? Como una sustancia, una especie nueva, entre comillas. Ahora, la ecuación química ayuda a visualizar más fácilmente los reactivos y los productos. ¿Qué elementos estoy haciendo que interactúen y qué sustancias o productos quiero? Entonces, esto de acá, todo esto de acá, que es la ecuación química, es la que me permite visualizar qué está pasando. Es decir, partiendo de lo que yo tengo o de lo que yo estoy haciendo que interactúe, de la mezcla de lo que estoy haciendo eh, y de lo que yo quiero obtener al final. La palabra mezcla se puede entender de varias formas, pero entonces aquí la vamos a interpretar como las sustancias que reaccionan. Es decir, eso que se junta para que interactúe y me dé un nuevo producto. Entonces, se pueden ubicar los símbolos de cada uno de los elementos o compuestos que están dentro de la ecuación y así se pueden balancear con mayor facilidad. En una ecuación química nosotros podemos ubicar todos los elementos o sustancias o especies químicas, verlos más fácilmente y poder balancearlos con mayor facilidad. Ya vamos a ver a qué hace referencia cada término. Para el caso de esta ecuación química, necesitamos cumplir con dos requisitos y los requisitos se los voy a escribir a continuación. Listo. Los requisitos que ustedes van a tener en cuenta para ejecutar o escribir una ecuación química de forma correcta es la siguiente. Como primer requisito, vamos a tener que la ecuación química debe cumplir con una premisa bastante famosa. Ustedes seguramente la han escuchado y es la ley de la conservación de la materia, la carga y la energía. Esta premisa que hace referencia. Esta premisa es bastante conocida, es bastante famosa y es la que nos indica o nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿de acuerdo? Si ustedes se ponen a pensar un poquito en todos los procesos que se ejecutan en la naturaleza, se dan cuenta que nada se crea y nada se destruye, simplemente se transforma. Por ejemplo, piensen en el mueble que tienen cerca, el mueble de madera. Ese mueble viene de un árbol, por ejemplo. Viene de un árbol y ese árbol en sus inicios no fue un árbol, sino que fue una semilla y esa semilla viene de otra semilla y así sucesivamente. Es decir, todo lo que nos rodea simplemente se transforma. Todos los organismos vivos, por ejemplo, cuando, buenos días Miguel, todos los seres vivos, cuando fallecen, por ejemplo, los cuerpos no desaparecen o se destruyen, simplemente se transforman. ¿En qué se van a transformar? En minerales y en elementos que va a absorber la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso del segundo requisito, nos están hablando o nos hablan de que este proceso debe corresponder a un proceso real.
Es decir, nosotros no podemos inventarnos, eh, una reacción química, ¿de acuerdo? Entonces, por eso debe corresponder a un proceso real. Entonces, chicos, aquí me quedó muy pegadito, lo voy a separar. Esos son los requisitos para escribir una ecuación química, ¿de acuerdo? Entonces, y se me llevó parte del oxígeno. Para el caso de los requisitos para una ecuación química son dos. Debe cumplir con la ley de la conservación de la materia, la carga y la energía y debe corresponder a un proceso real. Si no cumple con estos dos requisitos, nuestra ecuación química está escrita correctamente, incorrectamente, perdón, no está escrita correctamente, les iba a indicar. Ahora, siguiendo con la definición de ecuación química, que es una representación simbólica en la cual me permite interpretar las sustancias que reaccionan o que interactúan y las sustancias que se generan como producto o como una especie, una sustancia nueva, eh, vamos a interpretar esto como una transformación de la materia. Y las ecuaciones químicas, como demás partes de esta ciencia, tienen unas características específicas y son sus partes. ¿De acuerdo? Entonces, para entender sus partes vamos a hacer lo siguiente, dos puntos. Vamos a identificar los símbolos que podemos identificar que no estén constituidos por letras o estas representaciones gráficas como este más, como esta flechita, y en algunas ocasiones podemos encontrar sobre la flechita información simbólica como la siguiente, como la que ustedes ven en la entregada de la tarea, como un triangulito, como una E o como una CT, ¿de acuerdo? Esta es una información adicional que nos va a brindar la ecuación química, pero entonces por ahora no vamos a profundizar en eso. Simplemente les indico una información adicional que podemos encontrar en la ecuación química. También podemos encontrar al lado de los elementos o de los compuestos la siguiente información. Una flechita que me apunta hacia arriba, una flechita que me apunta hacia abajo. ¿Qué también podemos encontrar? La información del estado de agregación. Es decir, en la parte derecha inferior de las sustancias, perdón, o de los elementos, podemos encontrar la siguiente información. Para el caso de este ejemplo, les estoy dibujando ahí una S, aunque parece un 5, pero entonces ya les explico cada parte. Ahora, si volvemos al inicio, al primer símbolo que les encerré, perdón, que estoy encerrando en estos momentos, nos damos cuenta que es un más normalmente que utilizamos en matemáticas también. Para este caso, este más lo interpretamos como el símbolo de la adición, es decir, oxígeno molecular más magnesio, ¿de acuerdo? Eso también lo vamos a encontrar en productos. Y este más que me está indicando que el oxígeno molecular está interactuando, perdón, o está reaccionando con magnesio para generar óxido de magnesio. Ese más me indica que estos dos se están combinando, ¿de acuerdo? Ahora, si lo encontramos en los productos como más, también puede pasar como más, no sé, un elemento X, este óxido de magnesio más un elemento X, me está dando a entender que la suma de estos elementos o compuestos, de la interacción de estos elementos o de reactivos, me están generando dos productos. Este producto más un producto X, ¿de acuerdo? Este no es el caso de esta reacción, pues simplemente eh, me genera un qué, un producto. Entonces, para el caso para el caso de este símbolo más, ya lo entendemos como símbolo de adición que me permite interactuar o relacionar los elementos o las sustancias. Ahora, para el caso de la flechita que nosotros encontramos en la mitad, esta flechita nos va a indicar lo siguiente, y es que se obtiene, se da o se genera. ¿Cómo así? Esa flechita se va a interpretar de la siguiente manera, que el oxígeno molecular, este de acá,
más el magnesio me va a generar o se va a obtener o me va a dar o me va a producir este compuesto de acá, ¿de acuerdo? Esa flechita de ahí me va a indicar eso. Ahora, en esta flechita nosotros podemos encontrar dos casos. Que la flechita se encuentra apuntando de izquierda, perdón, hacia la derecha, o en algunas ecuaciones químicas también podemos encontrar que hay dos flechitas en una ecuación química. Una apuntando para la derecha y la otra apuntando para la izquierda. ¿A qué hará referencia a eso, chicos? Ese doble sentido en las reacciones. Ese doble sentido en las reacciones me va a indicar lo siguiente. Si nosotros encontramos, perdón, si nosotros encontramos este solo sentido, me indica que la reacción es irreversible. Es decir, que no se puede devolver. Ya les explico cómo así devolverse. Ahora, si nosotros encontramos en una ecuación química estas dos flechitas, me está indicando que la reacción es reversible, que se puede devolver. ¿Cómo así que se puede devolver? Sí, que de reactivos puede pasar a productos, pero que una vez estando en productos, estos productos se pueden devolver a reactivos. Eso es otra interpretación de la, de estas flechitas. Por ahora en nuestras reacciones y en nuestras ecuaciones no lo vamos a encontrar. Solo en la actividad les estoy pidiendo una pequeña consulta acerca de las reacciones reversibles e irreversibles, ¿de acuerdo? Y aquí les estoy explicando algo de la identificación de estas reacciones, por el sentido en el que encontramos las flechas. Si encontramos dos flechitas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, justo en la ecuación, me está indicando eso, que de reactivos pueden ir a productos, pero que los productos también pueden ir a reactivos. Eso depende de las condiciones de la ecuación. Ahora, Profe, cuénteme. profe, una pregunta. Si la reacción de esa ecuación también depende de otra misma. O sea, por ejemplo, yo estoy resolviendo esa y tengo que pasarla de reactiva a productos, pero, Sí, ejemplo, ya terminé con la otra y le sumo ese resultado con la que estoy haciendo, ¿se puede? Porque hay una que sí se hacía así. pues usted me está hablando entonces de dos ecuaciones, Juan Pablo. Aquí solo les estoy explicando algunas partes de la ecuación química y creo que lo que usted me está queriendo decir es que si usted ya Ajá. resuelve esta ecuación, que ahí ya está resuelta, y si usted construye otra ecuación que si le puede añadir este producto, esa es la Sí, pregunta. Ah, sí, ok, señor. sí, claro. ¿Y se puede hacer Otra, infinitamente? pues ¿O es no lo límite? veamos como infinito. Usted Ujú. puede tener una reacción química como esta, que es la obtención del óxido de magnesio, pero usted quiere obtener algo más, como por ejemplo el hidróxido de magnesio. ¿Qué hace para obtener el hidróxido de magnesio? Pues parte del óxido de magnesio, que es el óxido metálico, perdón, no tengamos en cuenta ese 2 aún. El óxido de magnesio, que es el que se muestra ahí, y ahora ese óxido de magnesio de productos en esta ecuación pasa a ser reactivo en esta otra ecuación, ¿de acuerdo? Ok, de Es acuerdo. decir, todo lo que genera como productos o reactivos, usted lo puede emplear en sus reacciones químicas como lo necesite. Usted puede encontrar ese mismo producto en otra reacción química haciendo de reactivo. Ahora, para el caso de la reacción que yo les quería hablar, otra reacción u otra ecuación química para generar, por ejemplo, el hidróxido de magnesio. ¿Qué hacía? Partía del óxido básico, que es el óxido metálico, esto es un oxígeno, perdón, esto es un oxígeno, parto de su óxido y lo que hago es mezclarlo con agua. ¿Esto qué me va a generar? El óxido de magnesio más agua, ¿qué me va a generar? Me va a producir o me va a dar el hidróxido de magnesio.
que es, perdón, ese color no, que es Mg, Mg OH, ¿de acuerdo? Este de acá que ustedes están viendo, o lo que ustedes están viendo, es la producción del óxido del hidróxido, perdón, de magnesio. ¿A partir de qué? A partir del óxido de magnesio y del agua, ¿de acuerdo? Si usted se da cuenta, partimos de este producto que obtuvimos en esta reacción, pero ahora a partir de la siguiente ecuación, ese óxido de magnesio deja de ser un producto y aquí en esta ecuación, que es otra ecuación, otra reacción, pasa a ser un reactivo junto con el agua y para el caso del hidróxido de magnesio pasa a ser un producto, ¿de acuerdo? Que es un producto de obtención. Eh, ahora, eh, no sé si quedó claro ahí, Juan Pablo. Sí, sí, señor, gracias. Listo, Juan Pablo. Entonces, chicos, siguiendo con la explicación de las, de las partes de la ecuación, perdón, vamos a trabajar en lo siguiente. Recuerden que estas flechitas si las encuentran en ambos sentidos. Aquí en la ecuación indica la reversibilidad y la irreversibilidad de la ecuación. Si hay dos flechitas que me están apuntando a los dos lados, indica que de reactivo puede ir a producto y de producto puede ir a reactivo. Es reversible. Si solo encontramos esta flechita de acá, que me indica un sentido, eh, indica que esa reacción es irreversible. Es decir, que ya estando en productos no nos podemos devolver a reactivos. Ahora, esto se da por la naturaleza del enlace de los productos y de las condiciones de la ecuación, pero por ahora no vamos a profundizar en dichas condiciones. Ahora, ¿qué otras cositas vamos a encontrar? Vamos a encontrar esta información que les estaba diciendo arribita de las flechas y esta información es la que me permite profundizar en la información de la ecuación. Si ustedes encuentran, por ejemplo, un triangulito encima de la flecha en esa ecuación, este triangulito nos está indicando que a esa ecuación química o a esa reacción química se le está proporcionando calor, ¿de acuerdo? Es una información adicional. Si usted ve una encima de la flechita, eso indica que en la ecuación química se le está proporcionando energía, ¿de acuerdo? Y si usted ve una C y una T, eso indica que a la ecuación química se le está proporcionando, se le está añadiendo un catalizador. ¿Qué es un catalizador, chicos? Un catalizador es una especie química la cual me permite unas condiciones para que una reacción química se ejecute. Hay reacciones químicas que pueden durar muchos días en llevarse a cabo. ¿Qué me permite o qué es un catalizador? ¿Qué me permite un catalizador? Que esa reacción pase de reaccionar, valga la redundancia, en, no sé, en 3 días a que me reaccione en 1 hora. O para el caso de otras reacciones, que en vez de que esa reacción se ejecute en un día, que pase a ejecutarse por ahí en unos 3 o 4 días, ¿de acuerdo? Esos son los catalizadores. Es un estudio muy, muy denso también en el área de la química, porque el estudio de estas sustancias favorece a las industrias que necesitan producir sustancias o productos en cantidades enormes, ¿de acuerdo? Entonces, el estudio de estos catalizadores es muy importante para la industria precisamente por eso, porque una reacción que yo necesito que se me produzca muy rápido, se me produce, no sé, en 3 días. Entonces, el estudio de estas especies químicas que funcionan como catalizadores me permite acelerar el tiempo de esa reacción. Ahora, pero esa es información adicional. Ahora, siguiendo con las partes de la ecuación química, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar el subíndice, el símbolo químico y el coeficiente estequiométrico. Voy a profundizar en el coeficiente estequiométrico y en el subíndice. El símbolo químico, ¿qué es, muchachos? El símbolo químico es la interpretación de los elementos que nosotros encontramos en las ecuaciones y en las reacciones químicas. ¿De acuerdo? Ahora,
vamos a, vamos a interpretar esto. Voy a tratar de borrar un poco todo esto que había encerrado para, para profundizar. Entonces, chicos, en la siguiente ecuación, lo que voy a hacer es profundizar en los subíndices y en los coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Ah, algo que se me olvidaba, esto de acá. Nosotros podemos encontrar flechitas hacia abajo o hacia arriba al lado de los compuestos. Y también podemos encontrar paréntesis y una letrica encerrada entre esos paréntesis. ¿Qué me indica eso? Si la flechita apunta hacia arriba, me indica vaporización o bueno, evaporización. ¿Eso qué quiere decir? Que ese producto, cuando se genera, se está evaporando. Es decir, se está generando como un gas. Ahora, si ustedes encuentran una flechita hacia abajo, me está indicando que esa especie química se está, se está precipitando, ¿de acuerdo? ¿Y qué es precipitarse? Es, eh, es que los... Ahí me estoy concentrando en terminar esta flechita. Listo. ¿Qué es precipitarse, chicos? Precipitarse es que el producto que se me está generando, al encontrar esta flechita hacia abajo, se está formando un sólido, ¿de acuerdo? Y ese sólido se me va a depositar en la parte inferior de la reacción, donde se esté ejecutando. Es un sólido, se va a encontrar como precipitado y se va a representar con la flechita hacia abajo, porque se va a generar un sólido que se va a depositar en la parte inferior del recipiente donde yo esté ejecutando la reacción. Ahora, las letricas que ustedes encuentran en la parte derecha de los compuestos o elementos me va a indicar el estado de agregación de la materia. Si ustedes encuentran una S, me va a indicar que es sólido. Si ustedes encuentran una L, me va a indicar que es líquido. Si ustedes encuentran una G, me va a indicar que es gaseoso. ¿De acuerdo? En algunas ecuaciones ustedes van a encontrar las letras A, C, y eso me indica que el estado en el cual se encuentra esa especie o esa sustancia es un estado acuoso. ¿De acuerdo? Diferente al líquido, pero entonces en ese no vamos a profundizar. Por ahora nos estamos focalizando y centrando en reconocer e identificar las partes de las ecuaciones químicas. Ahora, eh, para el caso de lo que yo quería profundizar en los subíndices y en los coeficientes estequiométricos, vamos a ver lo siguiente. El coeficiente estequiométrico es el número grande que ustedes encuentran a la izquierda de los elementos y los compuestos. Es el número grande que ustedes encuentran a la izquierda. Lo encuentran acá, lo encuentran acá y lo encuentran acá. ¿De acuerdo? Ese es el coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico. ¿Qué me va a indicar el coeficiente estequiométrico? El coeficiente estequiométrico me va a indicar la cantidad de elementos y de sustancias, de sustancia o de moles que se encuentran presentes en esa reacción química. Ya vamos allá. Profe, ¿por qué encerró en la parte izquierda del oxígeno si no hay nada? No, muchachos, si hay algo, recuerden que cuando algo se omite o no se escribe, es porque la cantidad es igual a 1, ¿de acuerdo? Si se omite es 1, pero siempre va a estar. Ahora, el coeficiente estequiométrico, ¿qué es lo que me indica? Me indica la cantidad de átomos, moles o moléculas en la reacción química.
me indica la cantidad de esto es lo que me indica el coeficiente estequiométrico. Me indica la cantidad de átomos, de moles o moléculas. ¿Cómo así? Acá me está indicando la cantidad de oxígeno molecular que está presente en esa ecuación. Es decir, que hay una molécula de oxígeno molecular. Aquí también, bueno, acá también se me escapa elementos. Elementos. Aquí también me está indicando la cantidad de elementos presentes en esa ecuación química. Acá me indica que para esta ecuación química hay dos elementos o dos unidades del átomo de magnesio. Para el caso de los elementos también lo podemos interpretar como átomos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos interpretar este número en la ecuación como lo siguiente. En la parte de los reactivos encontramos una molécula de oxígeno molecular que está reaccionando o que se está sumando o que está interactuando con dos átomos de magnesio. Y eso me está produciendo o gracias a esta reacción se está obteniendo dos moles o dos moléculas o dos unidades de compuesto de óxido de magnesio. ¿De acuerdo? Para el caso de esta de acá, esta definición, les había recomendado muchísimo en la primera y en la segunda clase presencial que nosotros tuvimos, que estudiáramos algo acerca de las moles para profundizar. Pero entonces por ahora vamos a interpretar estos coeficientes estequiométricos como eh, la cantidad de átomos, moles o moléculas. Nuevamente, tenemos una molécula de oxígeno molecular que reacciona con dos unidades de átomos de magnesio y esto me produce dos unidades de óxido de magnesio o dos moles de óxido de magnesio. Entonces, el coeficiente estequiométrico me va a indicar la cantidad, ¿de acuerdo? De materia. Hasta ahí, eso por el coeficiente estequiométrico. Ahora, ¿qué me indica el subíndice, muchachos? Y aquí vamos a ver la diferencia. El subíndice es el número que se encuentra en la parte inferior derecha de los elementos, como este 2, como este 2, como este 1. Recuerden que si no se pone es porque es 1, como este 1 o como este 1. Pero entonces, este subíndice no se va a poner, ¿de acuerdo? Se omite. Es por eso que ustedes lo encuentran así, sin nada, ¿de acuerdo? Ahora, voy a escribirlo aquí en rojo. Subíndice. Me indica la cantidad de átomos. ¿Cómo así que me indica la cantidad de átomos? Ya vamos a ver la diferencia con el coeficiente estequiométrico. Tengamos como ejemplo esto de acá, esto que le estoy encerrando de este color amarillo o naranja mejor. Si ustedes se dan cuenta, para el caso de este oxígeno, nos damos cuenta que hay dos. El subíndice de este oxígeno es 2. Si lo vamos a estructurar, nos quedaría de la siguiente manera. El oxígeno, que es O2, estructurándolo, pasa a ser de la siguiente manera. Oxígeno, un enlace y oxígeno. Esto me está indicando que es la forma
de la estructura del oxígeno molecular. Es decir, estos dos son los mismos. ¿Qué me indica el subíndice? Me indica la cantidad de átomos que se encuentran presentes en un compuesto. El O2 me está indicando que en este compuesto de acá hay 2 átomos de oxígeno. ¿Podemos estructurarlo de esta forma? Claro, podemos estructurarlo de esta forma. Y es aquí donde vamos a ver la diferencia con el coeficiente estequiométrico. ¿Qué pasa si en una reacción química en vez de que sea 1, me va a indicar que el coeficiente estequiométrico del oxígeno molecular no es 1, sino que es 3? Aquí cambia la cosa. Si el coeficiente estequiométrico es 3, me va a indicar que la cantidad de oxígeno molecular es la siguiente. Este de acá es 1, ¿cierto? Este de acá sería el segundo. Y este de acá sería el tercero. ¿Qué me está indicando el coeficiente estequiométrico? La cantidad de átomos, moles o moléculas que se encuentran presentes en esa reacción. ¿Qué me indica el subíndice? El subíndice me indica la cantidad de átomos que se encuentran presentes en el compuesto. Si ustedes se dan cuenta, para calcular el número de átomos de oxígeno que se encuentran presentes en 3 moléculas de oxígeno molecular, como está acá, podemos calcularlo con una multiplicación sencilla. 3 por 2, 6. O podemos esquematizarlo así, hacer la primera representación de oxígeno molecular, la segunda representación de oxígeno molecular y la tercera representación de oxígeno molecular. Es decir, escribir 3 veces el oxígeno molecular, ¿de acuerdo? Si lo hacemos así, fácilmente podemos contar o evidenciar cuántos átomos de oxígeno están presentes en 3 unidades de oxígeno molecular. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, podemos hacer o ver la diferencia también con un óxido, que es el óxido de sodio, que por ahí también lo trabajamos alguna vez. ¿Cómo se escribe el óxido de sodio? Óxido de sodio es el siguiente: Na2O. Bueno, ese 2 quedó horrible. 2O. Na2O. ¿De acuerdo? Ahora, eh, por ejemplo, supongamos que este óxido está en una reacción. Su coeficiente estequiométrico es 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos representar que sea un coeficiente estequiométrico de 1? Sencillo, si es solo 1, podemos decir que cuenta con 2 átomos de oxígeno, perdón, de sodio, con 1 y con 2 átomos de sodio, y cuenta con un átomo de oxígeno, ¿de acuerdo? Todo esto se encuentra enlazado. Por eso me forma este óxido, Na2O. Pero ahora, ¿qué pasa si el coeficiente estequiométrico deja de ser 1 y pasa a ser 2? Pasa a ser 2. Las cosas cambian, claro. Esta de acá es una unidad de compuesto, es decir, solo es un óxido. Pero ¿qué pasa si ahora son 2? Pues vuelvo a tener otros 2 átomos de sodio y un átomo de oxígeno. Todo esto también se encuentra enlazado, ¿de acuerdo? Este de acá es un óxido de sodio, todo esto de acá, sí, y este de acá es otro óxido de sodio, ¿de acuerdo? El coeficiente estequiométrico me indica que hay 2, 1, 2. Esa es la diferencia entre el subíndice y el coeficiente estequiométrico. Ahora, para el caso de las reacciones podemos encontrar muchas, pero voy a dejar hasta acá para que profundicemos nosotros en las reacciones. No sé si tenemos algunas dudas o inquietudes respecto a las ecuaciones químicas y cómo podemos representarlas y encontrar las, sus características. Para el caso de la actividad que es el día de hoy, que es el documento 2,
vamos a trabajar en las reacciones. Ya se los estoy mostrando a continuación el documento. Y para el punto 4 que vamos a encontrar, de los siguientes tipos de reacciones químicas mencioné dos ejemplos. Para el caso de la reacción de síntesis o adición, de descomposición, de desplazamiento simple y sucesivamente. ¿Qué vamos a encontrar en las reacciones? Y aquí con esto les voy a explicar ese punto. Para la primera reacción, que es la reacción de síntesis o adición, reacción de síntesis o adición, encontramos lo siguiente. Encontramos que esta reacción de síntesis o adición se da por la combinación de dos o más elementos y me va a generar un producto, ¿de acuerdo? ¿Cómo la puedo escribir o interpretar? De la siguiente manera, en donde un compuesto A se mezcla con un compuesto o elemento B y me genera un producto AB, ¿de acuerdo? Este es el principio de esta reacción de síntesis o adición, en donde un compuesto o elemento A reacciona con un compuesto o elemento B y me produce un producto o un compuesto, valga la redundancia, AB. Este es el principio de la reacción de síntesis o adición. ¿Qué les estoy pidiendo como ejemplos? Como dos ejemplos. Como dos ejemplos les estoy pidiendo una reacción real que corresponda a una reacción de síntesis o adición. Como por ejemplo la formación de el óxido de calcio, en donde dos átomos de calcio reaccionan con un átomo de oxígeno, con un átomo, perdón, no, con una molécula de oxígeno molecular. Recordemos que si es uno, se puede omitir, es decir, no lo podemos escribir si no queremos. Y esto me va a producir el conocido óxido de calcio. El conocido óxido de calcio. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. Entonces, chicos, esto de aquí es un ejemplo de lo que tenemos que hacer en la reacción de síntesis o adición. ¿Cuál es el principio de la reacción de síntesis o adición? Es donde se combinan dos o más elementos o sustancias para formar un único compuesto, ¿de acuerdo? Aquí podemos encontrar incluso hasta 3 elementos o compuestos para formar un único producto. Es el mismo principio y este de acá sería un ejemplo. ¿Cuál es la idea? Que me consulten otro ejemplo, en donde un elemento real X se mezcle con un elemento real Y para que me forme un único compuesto real XY, ¿de acuerdo? Como el ejemplo inicial, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer en la actividad y no sé si hayan dudas, preguntas o inquietudes respecto a la introducción del tema o de la clase pasada. Entonces, los escucho y este momento es para eso. Pues si va a seguir durmiendo, joven Brian, Profe, claro, siga. profe, Cuénteme, Juan Pablo. esto, espera un momento. Ay, es que tenía una duda que, no que se me dificultó al terminar la semana 12 y le quería comentar Claro, que, cuénteme. que fue por error que yo envié, fue primero la 11 que la 12. Entonces, pues, qué pena la demora del trabajo Ok. de la semana Eso 12. también les quería, de acuerdo, Juan Pablo, eso también les quería comentar. El día de hoy, ahorita en horas de la mañana, ya voy a asignar las calificaciones que sacaron de sus trabajos, ¿de acuerdo? De la semana 11 y de la semana 12. Lo decidí hacer así para poder darles tiempo de que me alcancen a presentar la tarea y pues si les escribo, les hago el comentario de que les hace falta algo, pues para que se pongan las pilas. Cuéntame, Vanessa.
Es que yo todavía no he entregado la 12, la iba a terminar. Ok, de acuerdo, Vanessa. Entonces, para que pues también te pongas al día y la entregues. Bueno, profe. Listo, Vanesita. Profe, Cuénteme, Juan Pablo. ahora sí, el clorero de hierro, sí, en las industrias se puede utilizar para ventanas, pero también para blindalización y eso, porque fue lo que El encontré. cloruro de hierro. Ujú. Es que la aplicación industrial del cloruro de hierro es muy amplia, ¿no? Eh, Particularmente en las industrias, las sales se utilizan para muchísimas cosas. Para el caso del cloruro de hierro, al igual que las demás sales de cloruro, como el cloruro, no sé, de calcio, cloruro de cobre, cloruro de demás metales, se pueden utilizar como en la industria que usted leyó o se pueden emplear en sus múltiples formas. También se pueden utilizar las sales derivadas ¿de qué? De todo el hierro con el cloro. Si ustedes en la actividad, en la parte de los cationes y los aniones, eh, completaron las sales del hierro, pudieron evidenciar que el hierro puede formar varias sales, particularmente por sus dos estados de oxidación, el estado de oxidación 2 y el estado de oxidación 3 del hierro. Este puede utilizarse como coagulante, el cloruro de hierro particularmente, uno de los usos más grandes que tiene es en el tratamiento de aguas residuales. ¿Cuáles son las o qué se entiende por aguas residuales? Se entiende, hay muchos conceptos para entender aguas residuales, pero particularmente son aguas que se generan por los procesos que nosotros utilizamos día a día. Por ejemplo, cuando nos bañamos, cuando lavamos la loza, cuando se descarga una cisterna, ¿de acuerdo? El uso más importante y de los usos que más relevancia tienen para el cloruro de hierro es en la potabilización del agua. Esta sustancia se adiciona con el cloro, por ejemplo, para potabilizar el agua. Todas estas formas se encuentran en mezclas que no son tóxicas para el consumo humano, ¿no? Y que nosotros podemos degradar. Profe, Cuénteme. es que lo que pasa es que yo tenía esa duda porque lo que está investigando es que cuando nosotros bebemos agua y eso, nosotros estamos consumiendo una cierta cantidad de un químico que no, es nocivo para el cuerpo, pero no me acuerdo cómo es su nombre. No sé si se acordará, profe. Que sea nocivo, la cuestión está en que, por ejemplo, a ustedes, yo sé que les ha pasado Ujú. que abren el grifo y el agua a veces sale blanca, con un aspecto blanco. Esto pasa porque hay un exceso del cloro con el cual purifican o potabilizan el agua. Nuevamente les indico la forma en la que se encuentra este cloro no es nocivo ni tóxico para el cuerpo humano porque la industria, es decir, las empresas encargadas de la potabilización del agua, trabajan bajo los parámetros normativos el cual regulan todo este consumo de estas sustancias. Es decir, hay una industria encargada de decir cuánta concentración o cuánta cantidad es tóxica para los organismos o causa efectos secundarios. La empresa que se encarga de potabilizar perdón, el agua eh, se parametriza estos registros, es decir, no se salta o no se sale de estos parámetros para que estas sustancias que potabilizan el agua no resulten tóxicas ni nocivas para el consumo humano. Ahora, en exceso, claro que son tóxicas y nocivas.
Entonces, chicos, no sé si quedó un poquito más claro, Juan Pablo, no sé si hayan dudas o inquietudes, Ah, sí, profe. chicos. Cuénteme, Profe, Juan Pablo. en, en la tarea que dejó de la semana 12, había un punto que Sí. me confundí, que decía encontrar los iones faltantes, sí, de esa fórmula OH, sí, después ahí decía hidrocarbonato, sí, y pues bueno, yo traté Ya lo miro. de hacerlo, pero no sé, o sea, me aparecen esos dos elementos y me comencé a confundir un poquito. Tranquilo, Juan O sea, Pablo. sí, Me dice que es en el punto 12, ¿no? Entonces, para no hacer tan larga la grabación, voy a dejar de grabar hasta acá ujú, y le soluciono su inquietud, ¿de acuerdo? listo.